buenas tardes. Este pequeño video está editado con un objetivo claro, que es el de ilustrarte, el de ayudarte, el de facilitarte el camino tan sutil que es el de ir de la teoría a la práctica. Nosotros nos caracterizamos por tener una excelente teoría. Nuestra formación es muy sólida, pero no nos sirve de mucho si nosotros no lo podemos aplicar. Áreas tan importantes como la ingeniería, la arquitectura, la astronomía, requieren de la aplicabilidad de la teoría que los matemáticos realizamos. Entonces, a continuación lo que te voy a ilustrar es en una pequeña faceta de la matemática, que es la trigonometría, de manera muy particular en lo que son los triángulos rectángulos. Hablemos un poquito de ellos. Los triángulos rectángulos son triángulos especiales cuya característica fundamental es que uno de sus ángulos interiores, en este caso el gamma, es un ángulo recto. Se dice que es recto cuando mide 90 grados exactamente. Elementos importantes de un triángulo: tenemos los ángulos interiores, alfa, beta y gamma, y tenemos los lados A, B y C, que yo lo puse de esta manera. Los lados A y B, en este caso, vienen a ser los catetos. No hablamos acá de cateto adyacente y cateto opuesto, porque esto va a depender, es relativo, en función al ángulo que nosotros vayamos a tomar al momento de trabajar un problema. El lado inclinado, el lado más grande, en este caso denotado por C, siempre ha de ser la hipotenusa. ¿Qué resultados debemos conocer para aplicar o para trabajar con triángulos y rectángulos? Tal vez el teorema más importante de esta sección, que es el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y estas tres relaciones fundamentales, a las cuales yo le llamo relaciones directas, tenemos el seno, coseno y tangente. De manera genérica, el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tenemos otras tres, que son las relaciones indirectas, las inversas, la secante, la cosecante y la cotangente, que en su momento lo vamos a trabajar con más detalle. Y tal vez otro resultado más, uno muy importante, que me dice que la sumatoria de los ángulos interiores es exactamente igual a 180 grados. Es decir que para cualquier triángulo en general, de manera particular en los triángulos rectángulos, la suma de sus ángulos interiores siempre debe darme 180 grados. Estos son los resultados fundamentales que tú debes conocer para resolver y encarar cualquier problema de esta teoría. Muy bien, a continuación lo que vamos a hacer es ilustrarte esta teoría con un ejemplo no arbitrario, aleatorio, ¿no? Porque los problemas no tienen que ser memorizados, tienen que ser analizados, deducidos en este momento. Como decía George Paul, ya te lo dije varias veces, uno tiene que encarar un problema, tiene que resolver un problema bajo una estrategia. Debes leer el problema una, dos, tres veces, cuantas veces sean necesarias. ¿Para qué? Para que puedas comprender realmente el problema. ¿Cuándo vas a decir que el problema está comprendido? Cuando tengas claro dos aspectos fundamentales. Tengas claro qué te están preguntando y qué datos tienes. Una vez que eso está claro, podemos pasar ya a una estrategia de solución. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es plantearte un ejercicio interesante de esta pequeña teoría para ver cómo aplicamos todo lo que te aclaré en este momento. La teoría clara de triángulos, rectángulos, vamos a pasar a la parte aplicada, ¿no? Y te voy a mostrar un ejercicio interesante al cual yo le denomino la azotea, que a grandes rasgos dice lo siguiente. No hay que memorizar nada porque acá todo es raciocinio, ¿no? Abstracción, que es lo importante en alguien que hace ciencia. La historia dice así, ¿no? Se trata de un jovencito que tiene su casa, es una casa de 70 metros, acá yo puse 70 metros, y justamente enfrente de la casa de este joven hay un edificio más grande, y la inquietud del joven es determinar cuán alto es este edificio. Para tal efecto, ¿qué es lo que hace el jovencito? Se sube a la azotea de su casa y observa la parte superior del edificio del frente, y a través, con la ayuda de un teodolito, él establece que el ángulo de inclinación es de 30 grados. Además, a este joven le es fácil establecer
el ancho de la calle, supongamos que es 20 metros. Entonces el diagrama es este. Entonces, acá hagamos una pequeña pausa, préstame mucha atención. Con frecuencia los ejercicios han de ser netamente teóricos, porque son modelos matemáticos, y los modelos matemáticos son como que historias que te van a contar. El estudiante, tú debes ser capaz de abstraer esa teoría, abstraer ese problema y realizar un diagrama muy semejante al que tienes acá. Si el diagrama es correcto y refleja totalmente los datos, las preguntas que en el enunciado te han puesto, este diagrama tendría que ser una guía para la solución del problema. Entonces, retomando el problema, puedes observar que hemos realizado un muy buen diagrama, el cual claramente establece lo siguiente. Si nosotros hacemos una línea imaginaria acá, a la altura del edificio más pequeño, podemos establecer y observar que se genera un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo va a tener como catetos esto que es el ancho de la calle, por consiguiente esto mide también 20 metros, y esta pequeña parte, a la cual yo le voy a llamar, le vamos a poner L, que en el fondo es lo que estamos queriendo hallar. Entonces, mi plan de trabajo, ¿en qué consiste? Yo quiero hallar el valor de L, ¿para qué? Para que sumándole a esta distancia, que es justamente la altura del edificio más pequeño, yo voy a lograr establecer la altura del edificio más grande. Entonces, nuestra pregunta que surgió es determinar el valor de L. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Estamos extrayendo este triángulo en esta parte, lo puedes ver acá, y ya tenemos los datos que el triángulo presenta. El ángulo de 30 grados, este lado que queremos hallar, al cual le hemos denotado por L, y este lado que sería el ancho de la calle, los cuales vienen a ser cateto opuesto y cateto adyacente del ángulo de 30 grados. ¿Por qué este es opuesto? Porque está enfrente del ángulo, y este es adyacente porque está en la base del ángulo que estamos tomando en cuenta. Entonces, ¿cómo tienes que pensar? ¿Qué tienes que decir al momento de querer resolver un problema semejante a ese? Debes pensar y decir, ¿cuál es la función matemática, la relación trigonométrica que relaciona un ángulo, un cateto opuesto y un cateto adyacente? Vamos a la teoría y observamos acá que el seno relaciona cateto opuesto e hipotenusa. Cateto opuesto, hipotenusa no tengo, entonces no me sirve. El coseno relaciona a un cateto adyacente y a la hipotenusa. Cateto adyacente, hipotenusa, no tengo la hipotenusa, no me sirve. Tangente. ¿La tangente qué hace? Relaciona al cateto opuesto y al cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, la relación que me va a servir va a ser la tangente. ¿Qué dice la tangente? La tangente es igual a ¿qué cosa? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Pero quién es el cateto opuesto? Es L. ¿Quién es el cateto adyacente? 20 metros. Tendríamos esta relación. ¿Listo? Podríamos argumentar esto, que por axiomas en los reales se tiene un montón de resultados que permiten despejar, pero pensemos que simplemente despejamos. Despejo L de acá y tendríamos que L va a ser igual a 20 por la tangente de 30. Es cuestión de calcular esto y no nos hacemos ningún problema. Supongamos que ya lo tenemos. Ya tenemos el L. Ya tengo este valor. Tú sabes cuánto mide esto. Es exactamente los 70. Por lo tanto, la altura del edificio más grande es exactamente igual a 70 más el L que ya tenemos. Entonces, el problema es inmediato. Pero concluimos este pequeño video con el mensaje que dice que los problemas deben ser entendidos, deben ser planteados, deben ser esquematizados para que así tú puedas realizar un plan de trabajo. Y luego ejecutas tu plan y el